Lo que estamos haciendo es una nueva actividad del Centro de Estudios de Estrategia, el Conversatorio 2023. La idea es invitar a especialistas. En este caso tenemos el gusto y el honor de contar con Karina Barrios Sánchez, que está conectada desde México. Hola Karina, y estuvimos corriendo a último momento. Perdón, no sé qué pasó, pero bueno, ya estamos conectados y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Nosotros estamos en lo que es el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, pero también hay gente conectada por Zoom. Pero además, tu disertación se va a grabar, está siendo grabada y después se va a emitir más adelante para otros alumnos, inclusive para alumnos de otra universidad. Va a ser inclusive material de estudio para los exámenes próximos, así que está ya dentro del corazón de los alumnos próximamente. Así que bueno, yo paso a presentar a Karina, que ella es coordinadora general del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México, Coneval. Es una institución, Karina lo va a explicar muchísimo mejor que yo, muy importante para lo que es la planificación del Gobierno Nacional de México, conocido como Coneval. Es una institución pública y descentralizada. Karina es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en Administración Pública de Políticas Públicas de la Universidad de Monterrey. Forma parte de la Coneval desde el 2009. Es disertante internacional y ha trabajado con distintos gobiernos en su especialidad, pero además yo he tenido el gusto de poder escuchar su disertación en el primer Congreso de Planeamiento Estratégico que se hizo en Perú en noviembre del año pasado. Nosotros desde esta facultad seguimos bastante de cerca el caso muy especial que es Perú, con su CEPLAN, porque además nos representa en un punto Perú, hay una cierta inestabilidad política que todos conocemos, que nosotros no vamos en mella, digamos, tenemos nuestras inestabilidades y nuestras debilidades después en cómo hacer para planificar y pensar estratégicamente, que es lo que no tenemos muy arraigado en la Argentina. Pero además cuando se planifica hay una parte fundamental que es el control, la evaluación, establecer los desvíos, qué pasa con lo que se pensó y lo que no se hizo, de qué manera, por qué, qué habría que ajustar, por qué motivo, y esa es la parte fundamental que hoy nos va a explicar también Karina. Así que yo te dejo, Karina, con la audiencia y después, bueno, cuando termine tu disertación, vamos a ver si charlamos un poco entre todos. Muchas gracias por estar. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo inicio esta participación agradeciéndote muchísimo por invitarme, por tener este espacio con las y los estudiantes. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy especial a quienes se encuentran ahí de manera presencial, a quienes están en línea. Pues ya les han comentado un poco de mi trayectoria. Me da gusto además ver un salón lleno. Espero que tengan muchas preguntas para que el examen sea mucho más sencillo. Yo preparé algunas láminas. Déjenme compartirles mi pantalla. Preparé algunas láminas y les voy a explicar, como ya decía Javier, y con esta cálida presentación, les voy a explicar qué hacemos en el Coneval. ¿Qué hacemos? Cómo abordamos algunos temas de planeación, temas estratégicos, la evaluación, porque es importante, y principalmente algunos asuntos vinculados con la Planeación Nacional de Desarrollo Social. No me deja compartir y me dice que no está habilitado compartir mi pantalla. Ya lo tengo, listo, perdonen. Ahí está. Ustedes ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Nada más la pongo en modo completo. Ya.
Creo que ahí Sí, ya ya puedo. podemos ver perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues yo preparé el día de hoy, déjenme solo ponerlo en modo presentador, porque ahora está como en modo completo. Denme un segundito. Ya saben que estos temas... Ahí está. Eh, en teoría ya lo estoy compartiendo, pero creo que ustedes todavía no pueden ver nada. Déjenme cerrarlo y volverlo a compartir. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, pues ya, ¿verdad? Sí, perfecto. Listo. Gracias. Pues como les decía, nosotros en el Coneval hemos hecho distintos ejercicios de evaluación que tienen que ver con los programas sociales, en el caso de México, pero también hemos hecho distintos ejercicios de evaluación que buscan entender un espacio mucho más amplio y que tiene que ver con la planeación nacional, con una política de desarrollo nacional y que de forma muy, pues como muy cercana se vinculan con la Agenda 2030, ¿no? Que es algo que a todos los países nos preocupa ciertamente. Entonces, les voy a comentar primero qué hacemos en el Coneval. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es un organismo de la Administración Pública Federal en el caso de México y tiene estas dos principales atribuciones. Una es la evaluación de la política de desarrollo social, que además tengo que decirles que está normado. Tenemos una ley, que es la Ley General de Desarrollo Social, que establece estas dos grandes actividades del Consejo. La otra actividad es la definición y la medición de la pobreza, que además el caso de México es muy particular porque tenemos una medición multidimensional de la pobreza. Les voy a comentar en unas láminas más adelante cómo se estructura esa medición, aunque ciertamente para un mayor detalle de la medición multidimensional de la pobreza necesitaríamos otra sesión más extensa. Pero bueno, hacemos por un lado la evaluación y el monitoreo, y por el otro lado el tema de la definición y medición de pobreza, que a nivel nacional y estatal lo hacemos cada 2 años y a nivel municipal lo hacemos cada 5 años. Así está establecido en la ley. También la ley establece qué indicadores tenemos que medir para determinar que una persona está en pobreza. Y esto lo hacemos porque tenemos esta construcción institucional. Somos una institución que tiene autonomía técnica y gestión. Nuestro principal órgano para la toma de decisiones es una comisión ejecutiva que se compone de 6 consejeros académicos. Esto es bien importante porque esos consejeros académicos forman parte de instituciones, universidades o centros de investigación públicos y participan en las decisiones del Coneval. Entonces, ellos con el secretario ejecutivo son quienes definen las metodologías, cuando hacemos propuestas sobre los tipos de evaluación, la información estratégica que generamos y en qué momentos la generamos. Entonces, y lo señalo con tanto énfasis porque es el vínculo más fuerte que nosotros tenemos con la academia, y de ahí que el rigor técnico y metodológico para el Coneval sean aspectos fundamentales en todos los procesos, tanto en la medición de pobreza como en la evaluación de los programas, ¿no? Entonces, gracias a eso hemos diseñado un sistema de monitoreo y evaluación que tiene estos 3 grandes componentes. Primero, el monitoreo, que además pues, se compone de todo este proceso continuo y permanente que nos ayuda a dar seguimiento y a medir el desempeño de los programas. Hay evidentemente pues, una metodología que es la metodología de marco lógico, y en el caso de México utilizamos la matriz de indicadores de resultados,
Y nosotros lo que hacemos en el Coneval es guiar a los programas en la construcción de todos esos indicadores para que esos indicadores evidentemente estén enfocados a resultados, pero tengan también toda la solidez técnica. Y en el caso de evaluación, lo que hacemos es valorar todos los componentes de una política, de un programa, para saber su relevancia, eficiencia, efectividad y sustentabilidad, ¿no? Entonces hemos diseñado distintos instrumentos para poder hacer esa valoración. Evidentemente, el tercer elemento que es bien importante es qué resultan las evaluaciones, ¿no? Que son estas recomendaciones que lo que buscamos es que hagan cambios en los programas, que haya una mejor toma de decisiones gracias a esos resultados de las evaluaciones que evidentemente se convierten en recomendaciones, ¿no? Entonces, así hemos construido con estos vínculos el sistema de monitoreo y evaluación. Aquí, la verdad, tengo que decirles que me falta un elemento que es la medición de pobreza. Para nosotros, la medición de pobreza es parte de todo este sistema porque lo que buscas con la intervención pública gubernamental es que mejoren las condiciones de vida de las personas. Y eso, por naturaleza, modificaría la situación de pobreza también de las personas. Entonces, por eso la construcción del Coneval considera estas tres grandes ejes, que es el monitoreo, la evaluación y la medición de pobreza, ¿no? Acá son los indicadores que están señalados en la Ley General de Desarrollo Social con los cuales el Coneval tiene que medir la pobreza. Y como ustedes ven en la lámina, tenemos tres grandes espacios. Uno que es el bienestar económico, medido a través del ingreso, obviamente. Tenemos líneas de pobreza que el Coneval ha determinado que se modifican evidentemente cada mes, pero con estas líneas de pobreza se establece si las personas tienen ingreso suficiente para adquirir una canasta básica, y si no, pues vamos como haciendo cuadrantes para determinar en qué situación está la población, ¿no? Ese es el primer gran elemento de la medición de pobreza. El segundo son los derechos sociales, que son estos que ustedes ven en la lámina y que además yo les decía hace un momento están establecidos en la Ley General de Desarrollo Social. Rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, ¿no? Con estos elementos y el ingreso de las personas, nosotros determinamos si una persona está en situación de pobreza moderada o de pobreza extrema. Los otros dos indicadores que ustedes ven, grado de cohesión social y grado de acceso a carreteras pavimentadas, también hacemos una medición, pero están vinculados con el contexto territorial, ¿no? Entonces, tenemos resultados en ese sentido, pero no están en estas dimensiones individuales de las personas. Usamos información siempre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el instituto en México que recaba todas las encuestas. En el caso de la medición de pobreza, utilizamos la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares y con esa información de las viviendas construimos estos indicadores y se determina si una persona es pobre o no pobre. Pero como les decía, el tema de pobreza es un tema bien extenso. Habría que tener una sesión muy específica y que podríamos planearla, pero en la que nosotros les platiquemos cuál es la composición de cada uno de estos indicadores. Porque, por ejemplo, para rezago educativo, pues tenemos un umbral de cuando una persona tiene carencia por rezago educativo o cuando no. Y así en cada uno de estos indicadores. Entonces, es un tema en particular, pero es parte de las actividades que hacemos en el Coneval y con los cuales yo quería iniciar esta sesión con ustedes el día de hoy. El otro gran tema, que es específicamente el área que yo dirijo en el Coneval, es el de evaluación. Y como decía Javier, esta participación surge un poco con la intención de platicarles cómo es la planeación en México y después explicarles cómo nosotros hemos ido construyendo mecanismos y herramientas para medir en qué espacio se puede mejorar estos instrumentos de planeación. Entonces, nosotros tenemos, pues como la mayoría de los países,
los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Y están normados, está señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cómo tienen que ser estos planes, cómo tiene que existir un sistema de planeación democrática que además tiene características muy particulares, tiene que ser deliberativa y participativa, ¿no? Eso está establecido así en la Constitución. Entonces, el propio diseño de los programas, en específico del Plan Nacional de Desarrollo, ya establece ciertas características que debe de tener, ¿no? Acá lo que tenemos es el Plan Nacional de Desarrollo y sus planes y programas derivados, que son programas sectoriales, especiales y regionales, ¿no? Y que cada uno aborda temáticas específicas vinculadas con los derechos, que son salud, educación, alimentación y algunos otros, ¿no? Entonces, estos son algunos de los elementos que tienen que considerarse para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? También la ley dice que se facultará al Ejecutivo para que establezca cuáles son los procedimientos de participación que se señalan también en la Constitución y los criterios para formular todo el tema de control y evaluación del plan y los programas de desarrollo, ¿no? Entonces, la propia Constitución ya nos va diciendo qué elementos se tienen que valorar en cuanto al cumplimiento normativo, ¿no? También tenemos una ley de planeación que lo que busca es normar la planeación nacional de desarrollo, ¿no? En esta ley se señalan cuáles son las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática, que también está y que acabo de mencionar en la Constitución, y también cuáles son las actividades que debe de seguir la Administración Pública Federal, algunos órganos que son responsables de estos procesos de planeación, que se los voy a explicar de manera muy general un par de láminas más adelante, y cuáles son como estos procesos para realizar y ejecutar los programas y los planes, ¿no? Hay un documento que se llama Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, que es en donde ya se establecen los elementos y las características que deben contener esos programas, ¿no? Ahí también se da cuenta de cuál es el proceso mediante el cual las dependencias van a someter el dictamen o aprobación. Acá es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el Ministerio de Finanzas, de los programas que estén a su cargo, ¿no? Es decir, la Constitución señala que tenemos que tener un Plan Nacional de Desarrollo y que de ese plan se tienen que derivar los programas especiales, sectoriales y luego los programas presupuestarios, ¿no? En este instrumento, que ya son los criterios para elaborar, dictaminar y aprobar, ya se establecen cuáles características deben de tener el procedimiento por el cual, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene que dar cuenta al Ministerio de Finanzas de esos planes y cómo será el dictamen o la aprobación, ¿no? Con qué tienen que cumplir para que les den el visto bueno y se puedan publicar estos planes derivados del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? También ahí se establecen los criterios para dar el seguimiento a estos programas con base en el sistema de evaluación de desempeño, ¿no? Es decir, cuáles son los mecanismos con los cuales le podremos dar seguimiento a al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas derivados. Y finalmente hay una guía para la elaboración de los programas que se emite con base en estos criterios, pero que lo que busca es que las dependencias, es decir, las personas responsables de diseñar estos instrumentos de planeación, conozcan los principales aspectos metodológicos, cuáles son las cosas con las que deben de cumplir, los elementos que deben contener estos documentos, los programas derivados, y que con eso pues puedan tener mayor facilidad para elaborar estos documentos, ¿no? Entonces, eso es en el espacio normativo lo que existe en el caso de México para tener una planeación mucho más ordenada, mucho más estructurada, pero también tengo que decirles que esto es el ideal, ¿no?
no todas las dependencias cumplen específicamente todos los criterios que están establecidos ahí. Entonces, pues tenemos programas diferentes según sectores. Por ejemplo, el programa de educación es mucho más extenso que el programa de productividad, por decir solamente algunos ejemplos. Entonces, hay diferencias porque las dependencias los elaboran conforme a los recursos también con los que cuentan. Este es el proceso ya en específico para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de México, hay una serie de foros de consulta. Estos foros de consulta son abiertos, es decir, se invita a especialistas, los generan las dependencias que están a cargo del programa derivado. En su caso, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública hace estos foros de consulta. Después, el Ministerio de Finanzas elabora un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y se somete a consideración del presidente. El Ejecutivo lo remite a la Cámara de Diputados para su aprobación y se publica a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente en el que se toma posesión la administración pública, ¿no? Es decir, cada 6 años, en el caso de México, pues hay un nuevo Plan Nacional de Desarrollo con sus derivados. Pero hay dos pasos. Uno es la publicación del Plan Nacional de Desarrollo y los derivados se publican un poquito después, ¿no? Entonces, después, obviamente, la publicación oficial, que es en el Diario Oficial de la Federación. Conociendo esto y que el instrumento de planeación más importante para nuestro país, como para muchos países, es el Plan Nacional de Desarrollo con sus derivados, nosotros hemos elaborado distintos instrumentos. En esta lámina ustedes pueden ver el actual Plan Nacional de Desarrollo en México. Tiene esta estructura, estos son los principios rectores y estos ejes transversales que son política y gobierno, política social y economía, ¿no? Entonces, estos son los principales elementos con los que cuenta nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y como les decía, en el Coneval lo que buscamos es que podamos tener elementos para valorar los avances de ese Plan Nacional de Desarrollo, de sus derivados y de los presupuestales, ¿no? Porque el ideal es que sea una cadena de planeación, es decir, que tengamos un instrumento rector que además aterrice por temas, que son los sectoriales o los especiales, y que luego se vuelva operativo en los programas presupuestarios, ¿no? Entonces, la planeación nacional en su conjunto debería de ser esta ordenación racional y sistemática de las acciones que buscan resolver problemas públicos y mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Esa es la intención de tener toda una estructura de planeación y una serie de documentos rectores de esa planeación, ¿no? Entonces, como les decía, está el Plan Nacional de Desarrollo, están los programas sectoriales, todos estos derivan del Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, que estos ya especifican los objetivos de actividades por sector, ¿no? Los especiales, que definen ciertas prioridades que se vinculan con más de una dependencia, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, en el caso de vincular el sector de salud con el sector de alimentación, ¿no? O diferentes sectores dependiendo de las temáticas que querramos atender. Los institucionales, que es en donde se define cuáles son las prioridades de cada institución, de cada ministerio, y que que tendrían que estar vinculados también con los especiales o los sectoriales. Y los regionales, que definen prioridades por región, ¿no? Y que acá en México tenemos una definición incluso de algunas regiones consideradas como prioritarias en términos de la atención de la política pública, ¿no? Entonces, esta es la construcción más bien, esta es la serie de documentos que se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo, que lo que buscan es tener toda esta planeación
en el caso de México. Y como les decía, nosotros en el Coneval hemos generado distintos instrumentos para generar información que mejore esta planeación nacional, ¿no? En el caso de las directrices sectoriales, tenemos información actualizada sobre el ejercicio de los derechos sociales, ¿no? Y es un poco lo que les decía yo al inicio. Tenemos información de la medición de pobreza que da cuenta de cuáles son las condiciones de cada uno de esos indicadores que ustedes vieron en la pantalla y que nos dice en qué situación está México respecto a esos indicadores, ¿no? Si hemos avanzado, si es que en algunos casos hemos retrocedido, es decir, que hay un número mayor de personas con carencia en alguno de esos indicadores. Y eso es para nosotros información muy importante porque el ideal sería que en un cambio de sexenio o en una modificación de alguno de estos planes, consideremos cuáles han sido los avances y cuáles han sido los retrocesos para entonces determinar las acciones que nos lleven a disminuir las problemáticas que persisten, por ejemplo. Entonces, también tenemos las directrices transversales que en el caso de Coneval hemos hecho evaluaciones de programas presupuestarios, pero también hemos hecho distintos diagnósticos que dan cuenta de brechas entre grupos de población en el ejercicio de los derechos sociales, ¿no? Y esto sucede en todos los países. No es lo mismo el tema de salud para una persona con discapacidad que una persona sin discapacidad. Como tampoco es lo mismo el tema de salud, ingreso, alimentación y pobreza para una persona indígena que para una persona no indígena. Entonces, parte de nuestra información y de la información que generamos considera estas brechas entre grupos de población, porque evidentemente lo que queremos es que tengan una atención específica en tanto que son grupos que tienen mayores desventajas para alcanzar el desarrollo, ¿no? También tenemos el tema de indicadores. Generamos indicadores para la evaluación del desempeño en la política de desarrollo social, para el análisis del ejercicio de los derechos sociales y evidentemente los indicadores que ya he mencionado que dan cuenta de la medición multidimensional de la pobreza, ¿no? Entonces, con toda esta información, nosotros hacemos al cierre de cada administración, de cada sexenio, un balance que lo que busca es dar cuenta de qué avances tuvimos en estos 6 años o pues qué retos seguimos teniendo en estos 6 años en términos de los indicadores que están señalados en la medición de pobreza. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque me parece muy importante decirles que además no lo señalé al inicio. La Ley General de Desarrollo Social establece como derechos sociales y con eso nosotros hacemos todos los trabajos, 6, que son salud, educación, alimentación, trabajo, medio ambiente sano y no discriminación, ¿no? También establece el derecho a una vivienda digna y decorosa. Entonces, con esos derechos es que nosotros hacemos todos los análisis que he mencionado acá. El de brechas en el ejercicio de los derechos, la información sobre el ejercicio de los derechos y todo esto, siempre en el marco de lo que señala la Ley General de Desarrollo Social, que son esos derechos, ¿no? Entonces, para avanzar un poquito más y contarles qué hemos hecho respecto a estas mediciones, lo que nosotros hemos establecido, porque ustedes se pueden imaginar lo complejo que es tratar de saber cómo medir un derecho en términos del ejercicio de las personas, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Hay distintas aproximaciones teóricas que en algunos casos pues, se vinculan y que establecen la necesidad también de hablar no solamente de la accesibilidad que podemos tener a la salud
o la disponibilidad de servicios de salud, sino de la calidad de los servicios de salud, ¿no? Entonces, desde el Coneval, reconociendo la complejidad de tener una medición operativa del ejercicio del derecho, en 2018 hicimos los primeros diagnósticos de los derechos sociales, que lo que buscan, y ahorita lo voy a vincular con las láminas anteriores, no crean que no está vinculado, que lo que buscan es dar cuenta de la población, de qué tanto la población está ejerciendo sus derechos. Insisto, educación, alimentación, salud, cada uno de estos derechos lo que queremos saber es qué tanto la población está o tiene garantizado el ejercicio de sus derechos. Ahorita les voy a platicar en qué dimensiones, pero antes quiero vincularlo con lo que he venido mencionando antes. Cuando hablamos de la planeación nacional y del Plan Nacional de Desarrollo Social y de los programas sectoriales, especiales e institucionales y de los programas presupuestarios, evidentemente desde el Coneval también lo hacemos desde un enfoque basado en derechos. Lo que buscamos y que tiene mucho que ver con la Agenda 2030 también es que no se quede nadie atrás. Y para eso, pues lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a medir que la gente está teniendo acceso a los derechos, ¿no? Y que entonces la planeación está atendiendo las principales problemáticas, ¿no? ¿Qué tanto estamos atendiendo los problemas principales en el caso de México? Entonces, con esa lógica, nosotros construimos estos diagnósticos, que lo que buscaban es ver para cada uno de los derechos sociales que ya les he mencionado, entender el grado de avance en el cumplimiento de los individuos en términos de lo que está obligado el Estado a tener, a satisfacer o a cumplir, ¿no? Y también identificar cuáles políticas públicas contribuyen a ese ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, con esto teníamos como la historia completa. Sabemos si la planeación nacional tiene un objetivo claro y se vincula con los derechos o no, y luego si los programas presupuestarios también están vinculados con la atención a esos derechos, ¿no? La idea es justamente tener una metodología que nos ayude a medir el derecho, pero también identificar cuáles son las prioridades nacionales que garanticen ese derecho, ¿no? Y que nosotros, como institución responsable de valorar esa política y de valorar los avances en la política social, pudiéramos darle al gobierno federal información de en dónde los derechos están cubiertos o en dónde no están cubiertos con la oferta programática gubernamental, ¿no? También teníamos otros objetivos que tienen que ver con tener un diagnóstico muy detallado sobre el derecho, considerando estas diferencias entre grupos, pero también entre regiones. En el caso de México, hicimos diferencias entre estados de entidades federativas, pero también entre municipios, que básicamente son localidades. Y finalmente, como otro gran objetivo que nosotros establecimos en estos diagnósticos, analizar cómo las políticas públicas estaban vinculadas o no con estos derechos, ¿no? La idea, insisto, era poder saber qué tanta o qué tan fuertemente estábamos vinculando la política social con la atención de los derechos y las problemáticas que existen en cada uno de esos derechos. Entonces, lo que hicimos fue construir una metodología que nos permitiera entender qué sucedía con cada uno de los derechos. Entonces, luego de que revisamos la normatividad, bibliografía especializada, no solamente de salud o de educación o de alimentación, sino bibliografía especializada de lo que significa los derechos. Es decir, de las propias características de los derechos, que señala que tienen que ser universales, interdependientes,
que tienen que ser progresivos y todas estas condiciones que se vinculan con el derecho, así como aquella bibliografía vinculada con las obligaciones del Estado. No es lo mismo cuando hablamos sobre la obligación del Estado de garantizar un derecho, pues porque tiene connotaciones específicas en términos de las acciones que tendrían que tener los estados. Entonces, una vez que hicimos toda esta revisión de las características de los derechos, hicimos o determinamos estas dimensiones de análisis, que son disponibilidad, accesibilidad y calidad, que es un poco lo que yo les mencionaba antes, para saber qué sucedía con los derechos. Si hablamos de salud, qué sucede con la disponibilidad a los servicios de salud, la accesibilidad de los servicios de salud y la calidad de los servicios de salud. Y ahí lo que hicimos fue identificar de cada una de esas dimensiones, subdimensiones, y luego indicadores, tanto de procesos como de resultados, ¿no? También siempre nos basamos en estándares internacionales, los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, pues que básicamente son una guía para todos los países. Pero les quiero poner un ejemplo en el caso de salud. No es lo mismo hablar de disponibilidad física que de disponibilidad económica para tener garantía en el derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, tenemos la dimensión de disponibilidad, pero que luego se divide en subdimensiones. Y a su vez, esas subdimensiones las medimos a través de indicadores, ¿no? ¿Qué tanto las personas tienen, en el caso, voy a poner un ejemplo, ¿no? Accesibilidad a los servicios de salud. Lo que hacemos con indicadores de encuestas es, por ejemplo, ver si las personas tienen pues servicios de salud de primer, tercero o de primer, segundo o tercer nivel y a qué tan lejanas están de las personas o qué tan cercanas están. O en el caso de disponibilidad también, pues el tiempo que toma que tengan acceso a los servicios de salud, el caso de medicamentos, por ejemplo, y así fuimos construyendo cada una de las subdimensiones y de las subdimensiones con los indicadores que nos permitieran medir qué sucedía en el caso de México y que diera cuenta de cuáles eran los avances en el ejercicio de los derechos, específicamente en la dimensión de disponibilidad, accesibilidad o calidad, ¿no? Obviamente, pues hay resultados muy importantes. Este primer ejercicio lo hicimos en 2018. Obviamente, después de la pandemia, estamos haciendo una actualización de estos diagnósticos, porque como ustedes se pueden imaginar, no es lo mismo hablar de trabajo y cuáles eran las condiciones de trabajo antes de la pandemia que después de la pandemia. Después de la pandemia hemos tenido que incorporar temas adicionales, por ejemplo, el teletrabajo, las personas que trabajan en estas plataformas de entrega de alimentos o bienes y servicios y las condiciones en las que trabajan, que obviamente ha modificado o tendría que estar modificando también la política y el actuar de los gobiernos porque hay nuevas condiciones de trabajo. Entonces estamos actualizando estos diagnósticos. Ustedes pueden ver ya publicados en nuestra página de todos los derechos del año 2018 y de 2022 ahora ya pueden ver el diagnóstico del derecho al trabajo con resultados muy recientes. Y en enero del siguiente año estaremos publicando educación y salud y más o menos en un par de meses alimentación. Entonces, algunos de los hallazgos que se vinculan con el ejercicio de derechos que obviamente hemos podido identificar es que hay un gran rezago en la garantía de ciertos elementos de los derechos. En su mayoría se vinculan con los temas de calidad, es decir, hemos tenido avances en la disponibilidad y la accesibilidad, pero mucho menos en los temas de calidad, ¿no? Y se pueden ustedes imaginar que en el caso que he venido mencionando de salud,
pues puede ser que tengamos clínicas, que las clínicas tengan estas características de disponibilidad y accesibilidad, pero cuando hablamos de calidad todavía tenemos muchos retos, ¿no? Hay todavía muchos rezagos cuando hablamos de elementos de calidad. También hay brechas importantes en el ejercicio por grupos. Como yo les decía hace un momento, no están en las mismas condiciones las personas indígenas que las personas no indígenas en ninguno de los derechos. Y eso lo hemos encontrado a partir de estos diagnósticos. Y parecería que es información muy obvia, porque sabemos que en general, no solo en México, sino en todos los países, hay diferencias entre grupos de población, pero lo que sí es bien importante es que estos hallazgos están documentados y además están metodológicamente construidos de forma que den cuenta de cuáles deberían de ser las prioridades de atención de nuestro país, ¿no? Entonces, con estos diagnósticos, más bien con esta metodología, hemos construido diagnósticos del derecho al trabajo, que es el que les acabo de mencionar, salud, educación, vivienda digna y decorosa, el derecho al medio ambiente sano, a la alimentación nutritiva y de calidad, ¿no? Entonces, de cada uno de estos derechos ustedes van a encontrar tanto los documentos de 2018 como los que estamos publicando recientemente con las actualizaciones correspondientes. Entonces, eso nos permite dar cuenta de qué está sucediendo con nuestra planeación nacional y en dónde podríamos mejorar esa planeación para atender las problemáticas que se han identificado, ¿no? Y hacer recomendaciones muy puntuales a la Administración Pública Federal. Pero en el otro gran espacio, que también es atribución del Coneval y que tiene que ver con la parte mucho más operativa, que son los programas presupuestarios, nosotros generamos información de manera permanente para los responsables de los programas. De hecho, tenemos y publicamos todos los años el programa anual de evaluación y lo que buscamos con ese programa anual de evaluación es que todos los programas tengan ejercicios de evaluación que les ayuden a tomar mejores decisiones, que les ayuden a planear mejor sus actividades de los siguientes años, pero sobre todo que les ayuden a hacer modificaciones sustantivas que pues tengan mejores resultados para lo cual fueron diseñados, ¿no? Entonces, nosotros, un poco para ordenar mucho más el ejercicio de evaluación, diseñamos en principio un horizonte, monitoreo y evaluación. Y lo que busca ese horizonte, monitoreo y evaluación es tener claridad de en qué momentos es más idóneo hacer ciertos tipos de evaluación a los programas presupuestarios. Se los voy a explicar en estas siguientes láminas, solamente que no puse un temporizador, entonces ustedes me van diciendo cómo voy de tiempo, porque no quisiera extenderme, quisiera que tuviéramos un espacio al final para preguntas y comentarios. Está bien, Karina, no hay problema, no hay problema. De acuerdo, gracias. Entonces, nosotros también para tener una mejor claridad de en qué momentos hacer las evaluaciones y que las evaluaciones sean oportunas para los programas, diseñamos este horizonte monitoreo y evaluación. El horizonte monitoreo y evaluación lo que busca es identificar cuáles son las necesidades de evaluación de acuerdo con el avance de los programas, ¿no? Con la madurez de los programas. Y ahorita se los voy a explicar con mayor detalle. Tengo dos láminas en las que vamos a ver ya de manera muy puntual a qué me refiero cuando hablo de la madurez de los programas, ¿no? Quiero decir que el horizonte es una representación ideal del ciclo de monitoreo y evaluación. No siempre sucede así, aunque cada vez más nos hemos apegado a ese horizonte, no siempre sucede tal cual, ¿no? Lo mismo pasa con todos los modelos, siempre hay alguna excepción que se nos brinca en estos modelos, pero la idea es que sea esta línea temporal ideal de evaluación para los programas, ¿no?
También lo que buscamos nosotros cuando diseñamos este horizonte de monitoreo y evaluación era delimitar cuáles son las preguntas de investigación que se quieren responder con una evaluación, ¿no? Es decir, ¿qué elementos nos preocupan de un programa para aplicar un tipo de evaluación versus otro tipo de evaluación? Como ustedes pueden ver en esta lámina, es una línea temporal. Que en esta etapa cero, que es lo que ustedes ven en el lado izquierdo de sus pantallas, esta etapa cero, lo que vemos es la caracterización de la problemática. Es decir, identificamos un problema que se tiene que atender con una intervención gubernamental. Esto es bien importante, que tiene que ver además con la agenda pública y cómo generamos temas en la agenda pública, ¿no? Pero esta es la etapa cero. Nosotros lo identificamos como el diagnóstico de los programas presupuestarios, se identifica así como en muchos lugares, pero básicamente es reconocer un problema y entonces activar la línea de acción para atender ese problema. También es bien importante, y en todos los países sucede, decir que no todos los programas se generan con esta lógica de identificar un problema y luego determinar cómo lo vamos a atender y cuáles son las acciones y el presupuesto que necesitamos, la población a la que va dirigido y todo esto. Ese es el ideal, pero de pronto pues los gobiernos o los presidentes deciden de un día para otro generar un programa social para atender el hambre. Y entonces, pues ahí se genera y no hay a veces ni diagnóstico, ni presupuesto, ni nada, pero es una instrucción presidencial. Y así también se generan muchos programas. Y eso no quiere decir que estén exentos de la evaluación, quiere decir que el proceso es, una vez que arranca, pues dar 2 pasos atrás y entonces generar el diagnóstico. ¿Por qué tienen que generar un diagnóstico? Esa es la etapa 0. La etapa 1, que es en el primer año, es lo que buscamos es saber si es lógico que el diseño de nuestra intervención, del programa que hemos decidido poner en marcha, atiende a la problemática con la cual se vincula, ¿no? Si hay una lógica entre mi problema con las acciones que va a tener mi programa presupuestario. Y esto también parece muy obvio, pero nosotros tenemos unas historias de terror que ya yo les voy a contar y que además espero que ustedes tengan muchas preguntas, pero tenemos muchas historias de terror y les voy a poner un par de ejemplos. Hemos encontrado en los diagnósticos que de pronto el problema que quieren atender son las adicciones. Entonces, el diagnóstico se perfila a que pues hay un número muy amplio de jóvenes que consumen alcohol y que entonces esto tiene repercusiones en su salud, ¿no? Y el programa que decidimos poner en marcha es prevención de adicciones, ¿no? Pero las acciones son, no voy a decir nombres, pero en algunos ejemplos que hemos tenido, las acciones son capacitar a los funcionarios públicos para atender a las personas que tienen alguna adicción, ¿no? Y entonces uno se pregunta, pero tu problema está señalado de forma más amplia, tendrías que llegar a los jóvenes, a los que has identificado que tienen esta problemática y que está perjudicando a su salud, ¿no? Y entonces, pues de pronto, cuando queremos entender cómo el programa está teniendo resultados, pues no existe esa coherencia, no hay ese vínculo y entonces la evaluación es imposible porque no hay una acción que se vincule con el objetivo o con la identificación de la problemática. Y eso sucede en muchos casos, ¿no? De pronto encontramos programas cuyo planteamiento de la problemática es tan amplio que tampoco alcanzamos a medir que sus acciones estén teniendo injerencia en la resolución de esa problemática. Y por decir un ejemplo que también sucede en muchos países, los programas dicen que quieren combatir el hambre, pero combatir el hambre no es un problema unilateral y unidimensional, es un problema multidimensional que se vincula con el ingreso, que se vincula con el acceso, es decir, que en los mercados haya
abastecimiento de los alimentos, que también se vincula con el estado de salud de las personas, todo el tema nutricio, por ejemplo, y que entonces, pues atender el hambre, nunca vamos a conocer si el programa en específico está ayudando a combatir el problema porque es tan global que pueden ser distintas las acciones que estén contribuyendo y que no se vea de manera específica cuál de estas está resolviendo el problema si es que hay un avance, ¿no? Entonces, la definición de los problemas y esta lógica entre la identificación de un problema con la definición del programa es bien importante también para la evaluación. Y eso sucede en el primer año de los programas, ¿no? Después, obviamente, queremos saber si el programa tiene algunos otros elementos que se vinculan con la normatividad, si está orientado a resultados o no, que nos pasa mucho que los programas no necesariamente están orientados a resultados. También después queremos conocer los temas de gestión operativa de los programas, ¿no? Y esto en la línea del tiempo está mucho más adelante porque ya una vez que se resuelven los temas del diseño, de la definición de la población a la que voy a atender, pues ya viene la parte de la operación y ya podemos evaluar la operación, qué tanto cumple con los objetivos y qué tanto estos retos en el cumplimiento de los objetivos se podrían vincular con una gestión operativa de los programas, ¿no? Y ya en la última parte de esta línea del tiempo, vemos que esta ya son evaluaciones de impacto de manera muy particular, si los programas son los responsables de algún cambio en la población beneficiada, ¿no? Que esto ya es totalmente evaluaciones de impacto y entonces lo que vemos es si se atribuye a las acciones del programa algún cambio en la población y que para eso pues hay modelos y técnicas específicas para saber si esto sucede o no. Aquí ustedes pueden ver ya este horizonte de monitoreo y evaluación con años, ¿no? Y con los tipos de evaluación que nosotros también hemos diseñado, ¿no? Entonces, como les decía, en el año 0 está el diagnóstico, en el año 1 la evaluación de diseño, en el año 2 la evaluación de consistencia y resultados, y a partir del año 3 y el 4 ya están evaluaciones de procesos complementarias, de impacto y específicas, ¿no? Todos los años podemos hacer evaluaciones específicas de desempeño porque esas vemos qué tanto ha avanzado el programa en el cumplimiento de sus objetivos. Karina, faltan 5 minutos, ¿sí? Ya, gracias por avisarme, voy a apurarme un poquito más. Vemos en las fichas de monitoreo y evaluación, vemos de manera muy sintética cuáles son los avances de los programas, su población y su presupuesto. Estos son todos los tipos de evaluación que nosotros hemos diseñado en el Coneval. Los que ustedes ven del lado izquierdo, tenemos términos de referencia, ustedes los pueden consultar en la página de Coneval, están públicos, ustedes podrían replicar el ejercicio con algún programa que sea de su interés y conocer los resultados. Los del lado derecho de la pantalla son procesos no homogéneos, ahí dependiendo del programa, dependiendo de la información que tenemos, diseñamos términos de referencia específicos y son evaluaciones de manera mucho más particulares, ¿no? Ahí no tenemos términos de referencia. Y pues me quedó muy bien los tiempos para ir cerrando, pues algunas reflexiones finales, ¿no? Esto que hemos hablado desde el inicio de mi presentación, la obligación del Estado como garante de los derechos que nos ayuda a tener una perspectiva que es medible, ¿no? Que podemos dar cuenta de los avances en el ejercicio de los derechos y que también es una de las reflexiones finales. Hablar de derechos pone en otra perspectiva a las personas, no como en una perspectiva asistencialista, sino como en una perspectiva de exigencia de ese cumplimiento de los derechos, ¿no? Y este ejercicio también nos permite dar cuenta del avance y del actuar de los gobiernos en términos de garantizar el ejercicio de las personas, ¿no?
la necesidad de que la planeación nacional identifique correctamente las problemáticas y tenga indicadores de seguimiento, ¿no? Que en el caso de México hemos tenido, no en todos los programas, en este Plan Nacional de Desarrollo de esta administración no tenemos indicadores, en otras administraciones sí los hemos tenido y eso nos ha permitido dar cuenta de los avances, ¿no? En el caso de México, nuestra medición multidimensional de la pobreza es una metodología oficial que tiene indicadores muy claros que nos ayudan a dar ese seguimiento y que nos ayudan a entender muy bien cuáles son los avances y los retrocesos en cada uno de estos espacios, ¿no? Para dar cuenta de hacia dónde debería reforzar sus esfuerzos la Administración Pública Federal. También sabemos, después de muchos años, el Coneval este año cumple 18 años, estamos de fiesta por eso, pero sabemos gracias a eso que todavía tenemos retos bien importantes en la realización de diagnósticos de problemas públicos por todo lo que ya les he mencionado y que se tienen que mejorar estos diagnósticos y finalmente que la planeación tiene que considerar que los problemas son multicausales y que se tienen que atender en una lógica multicausal. Un programa por sí solo no va a atender el tema, la problemática del hambre. Un programa por sí solo no va a atender todas las problemáticas de salud, sino que tiene que haber una visión mucho más integral de la planeación y de los programas que se generan y de las intervenciones gubernamentales. Y ahora sí, para cerrar, esta es mi última lámina, algunos aprendizajes sobre sistemas de evaluación, ¿no? La importancia de contar con un marco normativo que nos ordene a todos y que a todos les dé certeza y que todo el mundo sepa cuáles son sus obligaciones es esencial en un sistema de evaluación y monitoreo. Fortalecer las capacidades de evaluación de las personas en todos los ámbitos. Para el Coneval, esta interacción con ustedes, que seguramente en algún espacio van a ser tomadores y tomadoras de decisión, es muy importante porque nos ayuda a generar capacidades de evaluación, que ustedes sepan que hay distintos ejercicios que tenemos que monitorear, que evaluar es una inversión bien importante para definir mejor hacia dónde dirigir los recursos públicos y que la evaluación también busca este rigor técnico en los ejercicios, que se vincula obviamente con la calidad y que lo que busca es que todo lo que nosotros decimos esté sustentado y esté documentado y las recomendaciones estén perfectamente documentadas, ¿no? Y finalmente el tema de seguir impulsando, fortaleciendo, renovando el tema de la cultura de evaluación en todos los espacios en los que sea posible. Yo con esto cierro y agradezco profundamente la invitación que nos hicieron al Coneval porque es parte de generar esta cultura, compartir con ustedes el día de hoy y como decía yo hace un segundo, ustedes van a estar en espacios de toma de decisiones y en esos espacios la evaluación es siempre un ejercicio indispensable para corregir el rumbo, para mejorar nuestros programas, para hacer un mejor uso de los recursos públicos y entonces mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Les agradezco mucho por este espacio y ahora sí abrimos a dudas y comentarios. Muchas gracias, Karina, muy amable. Los aplausos muy merecidos porque nos has informado mucho en poco tiempo por toda la información que tenías, muy claramente con todas las placas. Así que estoy muy agradecido como primera instancia. Como segundo, ¿me estás escuchando? No sé si se desconectó. Yo sí te escucho. Ok, perfecto. Ahora, se había cortado recién la imagen. A ver, para que entiendas cómo nos sentimos los que estamos acá una vez que te escuchamos. Porque hay que dar un contexto a todo, ¿sí? Yo diría, para ser concreto, que en los primeros 7 minutos, 8, 9 minutos,
Con esos minutos de tu explicación hemos quedado como perplejos, estupefactos. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, como la ley de planificación, como cómo entra Coneval, cómo existe, cómo crece, cómo audita, todo eso es absolutamente ajeno a nosotros en la Argentina. Entonces, eso ya fue sorprendente. Y el nivel de desarrollo meticuloso, paso a paso, puntual, en todo lo que es Coneval, ya pasó a ser algo exótico directamente. Por ejemplo, yo te voy a hacer una... Esto es bueno, el intercambio de información entre dos países latinoamericanos. Yo te explico cuál es el Plan de Desarrollo Nacional. Voy a tardar poco. No hace mucho, nuestro presidente, no sé si fue a principio de año o fin del año pasado, dijo que él no creía en los planes económicos y por eso no tiene ninguno. Y tampoco cree en la meritocracia. Ese es todo nuestro plan de desarrollo nacional. Todos sabíamos que no tenía ningún plan. El problema es que ahora lo dicen públicamente. Entonces, al escuchar todo el desarrollo que tiene México, nos quedamos todos con la cabecita pensando, qué bien todo lo que hacen en México, con razón nos va tan mal. Por eso te digo esta pequeña introducción, porque la distancia entre lo que se hace en un país y otro es tan abismal, y yo muchas veces digo, si bien también en el Centro de Estudio de Estrategia planteamos estos temas y de toma de decisiones, de pensar estratégicamente, pero a mí me interesa mucho no explicar o mostrar a los alumnos qué pasa en Noruega, Finlandia, ¿no? Suecia, sino qué pasa en América Latina, porque hacen las cosas bien, porque hay gente como Karina que trabaja de la manera que trabaja, pero que hay una estructura desde la ley nacional, desde el Estado nacional. Ejemplo, el mes de abril la Argentina tuvo una inflación del 9% en un mes. Y mayo estamos pensando en el 9% o en el 10% en mayo. Cuando vos hablabas, por ejemplo, de la medición de la pobreza multidimensional, como debe hacerse. Bueno, acá simplemente hay un número, los que ganan más de este número no son pobres, los que ganan menos de este son pobres. Ese es todo el análisis multidimensional de la pobreza. Y cuando se habla del hambre, se formó una mesa del hambre que todos vimos, anunciaron lo que iban a hacer, que por supuesto no había nada escrito, ni elaborado, ni cotejado. Digo, más allá de esta catarsis que estoy haciendo en este momento, pero la idea es la posibilidad de que estés con nosotros explicando lo bien que se hacen las cosas y por qué la Argentina es la historia reciente de un fracaso, ¿no? Es la historia reciente de un fracaso. Las cosas no son porque sí, sino que hay un proceso para hacer las cosas bien y para hacer las cosas mal. Bueno, puesto esto en contexto, paso ahora a los niños y niñas para que puedan hacer preguntas. Yo no voy a hacer ninguna pregunta porque... Así que bueno, levanten la manito a ver quién quiere empezar con una pregunta. A ver. Recuerden que van a tener examen, así que aprovechen todas las preguntas. Bueno, buenas tardes. Me hacen dos preguntas. Una, al terminar la presentación de los indicadores, ¿estos son publicados para el conocimiento de la sociedad mexicana? Y la otra pregunta, que capaz que va enlazada, una vez que ustedes presentan esos desvíos, si los hubiera, ¿qué planes de acción se da de parte del gobierno? Muchas gracias. Los indicadores se publican y se publican
En el caso de México tenemos además una normatividad que son los lineamientos generales de evaluación, que establecen que los ministerios tienen que hacer públicas todos sus ejercicios de evaluación, así como sus indicadores y los avances de los indicadores. De manera adicional, el Coneval publica los resultados de los indicadores y de hecho el Coneval tiene un informe del avance de los indicadores y tiene un semáforo en el cual vamos señalando qué tanto los indicadores de los programas están orientados a resultados o no. Y ese semáforo da cuenta si los indicadores están en rojo es que realmente no están orientados a resultados, si están en amarillo es que van más o menos, si están en verde es que están orientados a resultados y vamos viendo los avances de esos indicadores. Todo está en nuestra página y además publicamos un informe periódicamente sobre los resultados de esos indicadores. Sobre los planes de acción, a ver si entendí bien tu pregunta. Nosotros con las evaluaciones emitimos recomendaciones que no son vinculantes, ¿no? Es decir, nosotros lo que buscamos es que haya cambios en los programas, pero no los penalizamos por no hacerlo, más bien los convencemos. Y esa es una labor muy importante que tenemos todos los años de convencerlos. Y hemos diseñado un mecanismo que se llama aspectos susceptibles de mejora. Entonces, las recomendaciones se vuelven aspectos susceptibles de mejora y nosotros le damos seguimiento a esos aspectos susceptibles de mejora y los programas tienen que reportarnos si ya lo hicieron, si avanzaron a la mitad, si avanzaron un 25%, depende de la acción que tengan que desarrollar, van generando estos avances y nos los reportan y nosotros también publicamos un informe todos los años, de hecho ahora lo vamos a publicar a finales de este mes, que da cuenta por ministerio qué tanto han avanzado en el cumplimiento de esas recomendaciones. Y eso es bien importante porque quiere decir que cambiaron o no cambiaron los programas con los resultados de las evaluaciones. Entonces, ese también es una parte muy importante que se vincula con el uso de las evaluaciones y con el seguimiento que damos de ese uso de las evaluaciones. Entonces, ahí los programas diseñan sus planes de acción y tienen que hacer un documento, compartírnoslo y ese documento pues es ese plan de acción de qué van a modificar a partir del resultado de una evaluación. Ahí va una pregunta. Sí, hola. Yo quería preguntar, ¿cómo fue que la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo quedó como parte de la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos? Híjole, esa sí es, tendría yo que revisar en qué momento se modificó o se hizo esta modificación constitucional, porque la verdad es que no tengo ese dato. Nuestra ley de planeación sí es de hace más, unos 70 años más o menos, y entonces este establecimiento en la Constitución tiene que ser previo, ¿no? Este tema de tener una planeación democrática y todo esto tiene que ser previo. No tengo el dato exacto en qué momento se estableció en la Constitución, lo voy a buscar y con gusto se los comparto. Y la ley de planeación es más o menos hace unos 60 años, que también es como el siguiente paso. Después de que está en la Constitución, pues hay una ley de planeación que da cuenta de todas estas obligaciones de los estados. También quiero decirles que, y creo que esto es una reflexión muy importante, la ley de planeación, por ejemplo, en el caso de México, establece que los programas sectoriales, regionales y especiales se tienen que publicar, me parece que 6 meses después del Plan Nacional de Desarrollo, porque eso es lo que permite que luego se establezcan los programas presupuestarios y todo lo demás. En esta administración, por ejemplo, los programas sectoriales y todo, se publicaron algunos un año después, otros 2 años después y otros más 3 años después. Entonces estuvimos 3 años sin saber muy bien
cómo se iban a establecer los programas presupuestarios y las otras acciones, porque no teníamos el eje rector. Y lo digo pues como una reflexión por esto que nos mencionaba Javier. Los gobiernos, pues a veces esta claridad no está tan establecida, o aunque esté en la ley, pues no siempre sucede, y esos son espacios de oportunidad en las que nosotros como ciudadanos y como funcionarios públicos pues tenemos que estar más activos, ¿no? Exigiendo que sucedan estas cosas, exigiendo que haya ejercicios de evaluación, exigiendo que nos muestren los resultados, ¿no? Pero creo que es importante decirlo en términos de los retos que existen y que persisten en cada cambio de administración en los países. Bueno, esto que comentabas recién me hace acordar que en muchos años en Argentina se ha aprobado en octubre el presupuesto del año anterior. Decime si no es simpático. Y bueno, hace 6 meses que el Congreso Nacional no aprueba ninguna ley, y lo que estimamos que de acá a fin de año tampoco aprueba ninguna ley, porque los políticos están peleados entre sí. Digo, para darte un marco de referencia, que recién dijiste 60 años, creo que todos nos miramos entre sí, 60 años hace que planifican, genial. Bueno, qué lejos estamos de cómo hacer las cosas bien. Están un poco tímidos los alumnos. Ahí. Gracias. Buenas noches. Te quería consultar porque a lo largo de toda la presentación no se habló en ningún momento, o muy poco, en cuanto al medio ambiente. Más que nada teniendo en cuenta que en la agenda de la ONU para 2030 hay 7 de los 17 objetivos que están relacionados con esto. Medio ambiente, cambio climático. Disculpa, pero ¿me podrías repetir la pregunta? Perdóname. Sí. Básicamente, ¿por qué no tienen tan en cuenta el medio ambiente o el cambio climático, teniendo en cuenta que a nivel internacional sí lo hacen? Creo que yo te diría que es uno de los retos que hemos identificado y que tiene mucho que ver con que tenemos poca información. Dar cuenta de la medición del medio ambiente, pues ha sido como muy complejo. Y en ese sentido, pues creo que es totalmente un tema más de una decisión política que una decisión operativa. Yo sí creo que nosotros estamos desarrollando en este momento un diagnóstico del derecho al medio ambiente sano, y hacerlo operativo ha sido complejo, pero sí tenemos información. Pero pues al final esa es una decisión del gobierno federal de implementar acciones o no, y que además pues evidentemente tendrá que dar cuenta de los compromisos internacionales, pero sí creo que es más una decisión política que operativa, ¿no? Antes teníamos incluso el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, y recientemente desapareció, también por una decisión de la Administración Pública Federal. Entonces, pues ahora no tenemos un instituto que esté dando seguimiento a las políticas y a los compromisos internacionales. Bueno, tengo 2 preguntas más. ¿Cuál es el rol que cumplen los partidos opositores a partir de los indicadores publicados? Y la otra es si las entidades privadas tienen alguna participación en el plan, y si así fuera, ¿cuál es la influencia que tienen? Respecto a... Hay preguntas muy controversiales. Acuérdense que yo soy funcionaria pública. En cuanto al rol de los partidos opositores con los indicadores, evidentemente la publicación de la medición de pobreza con todos estos indicadores pues genera información que se puede utilizar
tanto de manera positiva para decir, hubo un avance de un punto porcentual en el indicador de rezago educativo, como de manera pues opuesta, que hubo un crecimiento del porcentaje de personas que tienen carencia por salud, que además eso pasó en esta última medición. Entonces, no solo es un rol de partidos, es un rol incluso entre entidades federativas. La información se usa a veces de manera positiva y a veces de manera que cuestiona, pero al final yo creo que estos indicadores y la evaluación y el seguimiento, pues lo que permiten es eso, cuestionarnos cuáles son los avances de los gobiernos, y cuestionarnos también implica estar en espacios democráticos, que haya una exigencia de resultados y de los recursos y de un buen ejercicio de los recursos. Entonces, más allá de los partidos opositores, que insisto, en todos los casos se puede usar la información para dar cuenta de avances y de retrocesos, porque hay indicadores que van bien, pero también hay indicadores que van muy mal. La idea pues siempre tiene que ver con tener más información y que eso fortalezca la democracia, la ciudadanización y pues esta exigencia, ¿no?, de los distintos espacios, no solo políticos, sino también académicos, de investigación. Entonces, en ese sentido, pues ahí entran todos los partidos y los actores, tanto políticos como sociales, las organizaciones de la sociedad civil. El papel de las entidades privadas en la planeación nacional, sí hay en estas consultas que yo les comentaba en alguna de las láminas, que hay consultas con especialistas y con distintos actores para definir los programas sectoriales, regionales y todo. Las consultas buscan que ser plurales, es decir, que se considere actores de la academia, pero también del sector privado, también del sector público y de distintos espacios, que busca retroalimentar esos ejercicios y de cierta forma consolidar planes mucho más participativos y más en ese sentido como más abiertos, ¿no? Es un reto, y esto lo tengo que decir con mucho reconocimiento, es un reto incorporar, cuando tenemos estas consultas tan abiertas, todas las opiniones y todas las perspectivas, y que pues a veces no todas quedan plasmadas, pero hay un ejercicio abierto, y creo que en la medida que sigan existiendo estos ejercicios abiertos, la sistematización y la incorporación se irá dando más intensamente. Yo tomo la última pregunta y no abusamos más del tiempo que gentilmente Karina nos da a nosotros, nos ha dado. Karina, los integrantes de la organización a la que vos pertenecés, que como vos bien decís son gente de la administración pública, miembros de la administración pública, ustedes tienen una estabilidad en cuanto a la gestión, más allá de que cambien los gobiernos o los colores políticos de los gobiernos, porque supongo que es así, ya que de otra manera, yo sé que vos estás, y lo mencioné, que hace varios años que estás dentro de la institución, pero ustedes tienen, eso está por ley regido, cómo está establecido, porque de alguna manera, y lo bien que está pensado la organización, es un poco... el control nunca es bienvenido por el Ejecutivo, ¿no? Porque el Ejecutivo quiere que le digan qué bien que hace todo, que es fantástico, el pueblo está feliz, me va a volver a votar, pero viene Karina y dice, esto no está tan bien, me gustaría ver, y con la documentación que publican anualmente, que no creo que se pongan muy contentos, lo digo yo, no lo dice Karina, no creo que se pongan muy contentos cada vez que se publica algo, pero estoy infiriendo, ¿no? Digo por el hecho de que también nos interesa mucho la política, aunque la nuestra no sea, digamos, para exportar, pero ustedes tienen una estabilidad. ¿Cómo se maneja esto dentro de tu organización? Muchas gracias, Javier. El principal mecanismo de autonomía técnica
como yo les decía al principio, es nuestra comisión ejecutiva, que son estos 6 consejeros. Ellos deciden cómo se publican los documentos, qué metodologías realizamos, qué metodologías modificamos, todas las decisiones metodológicas e incluso las decisiones de qué documentos se publican son en la comisión ejecutiva. Y está establecido en la ley qué características deben de tener nuestros consejeros académicos y el secretario ejecutivo, ¿no? Y lo digo porque creo que ellos son la cabeza que siempre nos ayuda a tener las mejores metodologías, porque al final son 6 académicos que ellos siguen trabajando en sus universidades, pero que nos dan esta guía y que nos ayudan también a tener este tema de decisiones contextuales y todo lo demás que vamos desarrollando. Después del secretario ejecutivo, pues estamos 3 áreas que son la coordinación de evaluación, donde que es la que yo encabezo, la dirección de la medición de pobreza y la dirección de monitoreo, ¿no? Son coordinaciones generales. Y en estos casos, pues también tenemos como puestos de estructura y que pues ha habido, les decía yo que Coneval tiene 18 años y en esos 18 años ha habido solo un cambio de secretario ejecutivo, pero no hubo cambios, es decir, el secretario ejecutivo mantuvo a quienes estábamos en las coordinaciones y eso pues da estabilidad en términos de la documentación que vamos generando y de los avances que vamos generando. Pero yo sí me atrevería a decir que esta construcción que sí está señalada en la ley con nuestros consejeros académicos es lo que da esa solidez técnica. Yo tal vez podría no estar aquí en 2 o 3 años, pero estoy segura que contar con la academia en la parte institucional acá, pues es lo que da ese balance y es lo que da esa solidez técnica y metodológica. Muchísimas gracias, Karina. Muy amable por tu paciencia y también por esta complicación que tuvimos al inicio de la conectividad. Te agradecemos mucho toda tu participación y quedamos en contacto y te despedimos con este gran aplauso. Muchas gracias por la invitación. Lamento mucho haberme conectado unos minutos tarde, pero de verdad les voy a dejar aquí mi correo porque yo estoy convencida siempre de que la interacción con la academia es bien importante, entonces agradezco mucho este espacio y les estoy dejando aquí mi correo en el chat para que cualquier acercamiento que podamos tener lo haremos con gusto. Les mando un abrazo y que tengan muy bonita tarde. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.